días, hermanos. Les pido por favor que hagan sus Biblias en el Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Nosotros, hermanos, como iglesia, estamos a vísperas de terminar el profeta Zacarías. Nos falta el último capítulo del profeta Zacarías, el capítulo 14. Sin embargo, el Señor nos ha dado en este tiempo de su control soberano de todas las cosas, nos ha dado un tiempo de excepción, un tiempo de guerra, a la cual Él ha declarado a nuestro presidente. Y en este tiempo, diferente también incluso de cómo nos estamos congregando en cuanto a los horarios, hemos decidido tener un tiempo en el cual hemos estado con precisión, hemos estado viendo temas puntuales con respecto a nuestro Dios, que nos ayuda a tener paz, que nos ayuda a tener seguridad en estos momentos. Pero también ahora queremos tener un tiempo considerando este mes, que es un tiempo más, donde nuestro presidente ha dado este tiempo de excepción. Vamos a estar considerando algunos salmos que tenemos en las Escrituras. En tiempos de turbulencia política es fácil desesperarnos o tener miedo del futuro. No solamente en este país, sino también en muchos otros. Hay personas que sienten como que el mundo está a punto de acabarse. Hay personas con mucho miedo del futuro del mundo y del futuro de la economía y del futuro de sus familiares incluso. Y si estuviéramos hablando solamente de personas del mundo, los incrédulos, en verdad esto sería completamente normal. Aquellos que no conocen a Dios, que no son sus hijos, no tienen ningún fundamento firme y son llevados por todo viento y son muy inestables. Pero cuando vemos esta desesperanza y este miedo entre los cristianos, entonces tenemos un problema. Porque honestamente no importa mucho quién es el presidente o quién fue el presidente, y con esto, por supuesto, no podemos ignorar completamente la vida diaria tampoco, no podemos ignorar los efectos de las decisiones políticas, pero nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional y mental no debería depender de quién es el líder de un país o quién fue el líder de un país, porque servimos a un rey eterno y todopoderoso, un rey que muda los tiempos y las edades y quita reyes y pone reyes, como dice el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 21. Nuestro Dios humilla a uno y enaltece a otro, conforme a lo que dice el Salmo 75. Los líderes humanos van y vienen, pero nuestro Dios es para siempre. Y por eso, no importa lo que pasa en la esfera política, no importa la rebelión del hombre contra Dios, porque todos sus planes pecaminosos son condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque Dios reina, porque Él ha establecido y coronado a su Hijo como el gran gobernador de todo. Esto es lo que encontramos en nuestro texto el día de hoy, hermanos, en el Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo real, que quiere decir que fue escrito para ser leído en la coronación de los reyes de Israel. Por eso tiene un enfoque en el rey davídico, en el rey judío, en el rey humano. Pero este salmo también es un salmo mesiánico.
Es decir, es un salmo que habla de Cristo, que profetiza a Cristo, que proyecta a Cristo, quien es el último y perfecto Rey. Este es un salmo que demuestra nuestra futilidad, nuestra inutilidad de la rebelión humana en contra de Dios y en contra de su Hijo. Porque Dios es poderoso, Dios es soberano y Él se ha establecido y Él ha establecido a su Hijo como Rey eterno. Y nada ni nadie puede vencer o quitar ese poder. Así que la única respuesta correcta para el ser humano es honrar al Hijo, es servir a Dios con humildad y someternos a su reinado. Este salmo también es un salmo evangelístico, porque demuestra la necedad de la rebelión de los incrédulos en contra de Dios y enfatiza la importancia de que todos se sometan al Hijo, al Rey. Pero también es un salmo de ánimo para el cristiano, porque nos recuerda que no tenemos que temer en nada. No tenemos que temer a los incrédulos, no tenemos que temer a los impíos, no tenemos que temer a los gobiernos, porque nuestro Dios reina. Esta es mi propuesta entonces, hermanos, en esta predicación. Mi propuesta es esta: la rebelión del hombre en contra de Dios es condenada al fracaso, porque Él ha coronado a su Hijo con poder. Y con esta propuesta, el título de esta predicación es el que ustedes tienen allí en el bosquejo. Cántico exhortativo. ¿Por qué cántico? Porque es un salmo. Cántico exhortativo a honrar al Hijo o perecer. Y bajo ese título quiero decir 4 cosas. En primer lugar, la rebelión de los seres humanos, que lo vamos a encontrar en los versículos 1 hasta el 3. En segundo lugar, vamos a hablar de la respuesta de Dios, que encontramos del versículo 4 al versículo 6. Luego vamos a hablar del Rey de Dios, que encontramos del versículo 7 al versículo 9. Y luego vamos a encontrar la respuesta requerida, que lo encontramos de los versículos 10 al versículo 12. Luego, hermanos, yo les daré una aplicación de este salmo y luego finalmente les daré una conclusión. Así que oremos para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Oramos. Bendito Señor, gracias Padre por permitirnos ahora escuchar tu palabra y te pedimos, Dios Santo, que tú nos dirijas a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, a ti, Hijo, nuestro Salvador, te pedimos que tú eres nuestro profeta, tú eres nuestro apóstol. Háblanos, Señor. Y te pedimos, Santo Espíritu, que obres en cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El salmo o el cántico empieza describiendo en primer lugar, mis queridos hermanos, la rebelión de los seres humanos. En los primeros 3 versículos de este salmo vemos la rebelión del mundo en contra de Dios. Dice que ellos se amotinan, se turban, se inquietan. De hecho, inquietan a la multitud, se subleman, como dice otra traducción, que quiere decir que inician rebelión. Y no solamente hace esto la gente común, sino también los reyes se levantan aquí y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Ellos dicen lo que quieren. Quieren su libertad, quieren romper sus ligaduras y echar de ellos las cuerdas. Estos versículos claramente describen a aquellos que se rebelan en contra de Dios y que quieren su libertad. Pero es muy interesante esto, porque sin admitirlo y tal vez sin reconocerlo de manera consciente, todas estas personas en rebelión en contra de Dios demuestran que hay alguien de autoridad sobre ellos. Porque si alguien estuviera completamente libre, sin autoridad sobre él o ella, no tendría que rebelarse. El hecho de que se levanten en contra de Dios, que se rebelen en contra de Él, es un reconocimiento que Dios tiene la autoridad sobre ellos, cosa que a ellos no les gusta tener en cuenta. Y esto no debería sorprendernos, porque aunque muchos ni quieren admitir que Dios existe, ni que existe una autoridad en sus vidas más que sus propios deseos, en la profundidad de sus corazones, todos saben que Dios existe y que deben darle cuenta a Él. El apóstol Pablo dice en Romanos, y habla de aquellos que se muestran sin ley, dice el apóstol Pablo que ellos en sus conciencias tienen escrita la obra, la práctica de la ley.
Y eso le da testimonio a sus conciencias y los acusa y en algunos casos también los defiende en sus razonamientos. Nadie puede negar la existencia de Dios. Bueno, técnicamente sí pueden, pero su corazón dice que es mentiroso, porque todos tienen la obra de la ley escrita en sus conciencias. Y de hecho, Pablo dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, los impíos hacen sus planes en contra de Dios, incitan a otros a rebelarse en contra de Él, pero fíjense en cómo este salmo describe estos planes. Fíjense por favor, miren el versículo 1, observe el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cómo son sus planes? ¿Cómo son sus maquinaciones? ¿Cómo son sus estratagemas? ¿Cómo es su rebelión? Vano, completamente vano, dice el texto. Por eso el versículo 1 empieza como con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El salmista no está buscando una respuesta, sino que está preguntando con incredulidad. ¿Pueden imaginar tremenda necedad? Ellos están rebelándose en contra de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Qué están pensando? Esos pensamientos son vanos. Cualquier persona puede rebelarse en contra de Dios. La gente normal, la gente común, el pueblo de cualquier región del mundo, aún líderes, reyes, presidentes, todos pueden consultarse entre sí mismos y levantarse en rebelión en contra de Dios y su ungido. Pero todos sus planes son vanos. Los que piensan en estas cosas son pensamientos vanos, porque no pueden prevalecer en contra de Dios. No pueden prevalecer en contra de su ungido. No pueden prevalecer en contra de su iglesia, porque está fundada sobre la roca y ni las puertas del Hades, ni los poderes de la muerte pueden prevalecer contra el pueblo de Dios. Hoy en día vemos este tipo de rebelión en todos lados, ¿no? Vemos a individuos y hasta gobiernos enteros haciendo planes, consultando entre sí mismos, rebelándose en contra de Dios y en contra de su ungido. El incrédulo siempre se revela así. Vive en contra de la ley de Dios. En contraste con el hombre justo, si ustedes se acuerdan en el Salmo 1, que se deleita en la ley de Dios, vive en contra de los mandamientos de Dios. Estos hombres viven en contra de la manera en la cual Dios creó todas las cosas y diseñó todas las cosas. Ellos piensan a veces que cuando atacan a la iglesia, cuando atacan a los cristianos, piensan que nos están atacando a nosotros. Pero no saben que Dios está con nosotros. Y el atacar al pueblo de Dios es igual que atacar al mismo Dios y a su ungido. Su ungido, como vamos a ver más adelante, es Cristo. Y en última instancia se muestra así en la Biblia. Pero también nosotros somos apartados para Él, somos sus hijos. Y cuando somos atacados, Él está con nosotros. No deberíamos estar sorprendidos cuando hay oposición a la obra de Dios, hermanos. Ninguno de nosotros como creyentes deberíamos estar sorprendidos con esto. Ya sea oposición del gobierno o de los vecinos o de los amigos o de los familiares, hermanos, esto no es nuevo. Y les quiero mostrar algo que pasó en tiempo real. Los apóstoles, por ejemplo, hermanos, y los cristianos en la iglesia primitiva tuvieron que enfrentar lo mismo. En Hechos 4, y si quieren vayan acompañándome allí, vayan buscando Hechos 4. En Hechos 4 leemos que Pedro y Juan, después de haber sido amenazado por los líderes judíos a no predicar más del nombre del Señor, después de haberles dicho que no podían anunciar lo que habían visto y oído, regresaron para hablar con el resto de la iglesia y todos citaron este pasaje. Fíjense, hermanos, porque esto llama muchísimo la atención. Todos en esa reunión de oración citaron el Salmo 2 como prueba de que lo que estaba pasando era algo normal. Miren por favor Hechos 4, 23, 31. Y puestos en libertad, Hechos 4, 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos,
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno en contra del Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, amigos, como leímos, los apóstoles y los cristianos de la iglesia primitiva se dieron cuenta de que, así como los impíos se habían levantado en contra de Cristo cuando estaba aquí en el mundo, también ellos, como sus seguidores, iban a ser perseguidos. Y así es para nosotros también, mis queridos hermanos. Para el resto de nuestras vidas vamos a ver a los incrédulos rebelándose en contra de Dios, individualmente como también como nación también. No es nuevo y va a continuar esto, hermanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero como cristianos no deberíamos tener miedo, no deberíamos preocuparnos porque los planes de los impíos, ya sea de un país o ya sea de un individuo, todos van a fallar. Porque vemos en los siguientes 3 versículos de este cántico exhortativo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los siguientes 3 versículos? La respuesta de Dios. Y eso me lleva, hermanos, al segundo punto de este sermón. La respuesta de Dios, que la vamos a encontrar en los versos 4 al 6. Hermanos, amigos, escuchen. Dios ve todo. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Por eso esta rebelión de los impíos no le sorprende, sino que Él, de hecho, Él tiene la respuesta incluso hasta preparada. Y su respuesta a la rebelión del impío es esta, escuchen, o léanlo, versículos 4 y 5 del Salmo 2. Fíjense, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios se ríe de los planes de los incrédulos. Se burla de aquellos que piensan que pueden vencerle y hacer lo que quieran. Aquellos que piensan que su libre albedrío puede tomar prioridad sobre la soberanía de Dios. Dios se ríe, se burla de ellos. Y este es un lenguaje humano usado para demostrar la absoluta necedad cuando uno piensa que puede rebelarse en contra de Dios con éxito. El salmista usa estos términos para demostrar qué tan ridículo es imaginar aún la posibilidad de que un grano de polvo se rebele en contra de su creador. Es ridículo. Y Dios se ríe de los intentos vanos de estos impíos. Ahora, ¿se fijaron desde qué lugar Dios se ríe? Fíjese el lugar desde el cual Dios reacciona a esta manera. Dice, desde los cielos. Dice, el que mora en los cielos se reirá. Por eso Dios no tiene por qué preocuparse de la rebelión de sus criaturas, porque Él es su creador, porque Él es su rey, porque Él es su soberano. Dios mora en los cielos. Es trascendente delante de todos. Y si yo les pido por favor que ahora ustedes observen estos textos que nos aumentan más el entendimiento con respecto a este punto. Acompáñenme por favor a Isaías. Ponga el dedito en Salmo 2, pero acompáñenme a Isaías, capítulo 40, versículo 15 al 17. Isaías, capítulo 40, versículos 15 al 17. Fíjense lo que dice estos textos. Dice, he aquí que las naciones le son como
la gota de agua que cae en un balde, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y si ustedes me acompañan al versículo 21 al 24, del mismo capítulo de Isaías, dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como que si nunca hubieran sido plantados, como que si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como él sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Hermanos, amigos, como leemos, todas las naciones del mundo juntas no son nada más que una gota que cae en un balde en comparación al gran Dios del universo. Por eso Él se ríe, por eso Él se burla de ellos, porque sus planes son insignificantes para rebelarse en contra de Él, porque a Él no le afecta en lo más mínimo. Pero no solamente dice en el Salmo que el Dios que mora en los cielos se ríe y se burla de los planes del hombre para rebelarse en contra de Él, sino que también dice que Él responde a ellos en su juicio. Dice que Él habla en su furor, Él los turba con su ira. Tenemos que entender que la rebelión del ser humano no afecta a Dios. Por eso se ríe de sus planes vanos, pero tampoco puede permitir que sigan para siempre. Dios es todopoderoso, Él es soberano sobre todos, pero también es santo. Y como el Salmo 7, verso 11 dice, y si quiere acompáñeme allí, y de paso nos recordamos este texto que es importantísimo. Salmo 7:11 dice: Dios está airado contra el impío todos sus días. Fíjense que no dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador no arrepentido, sino que el impío, el hombre que sigue en su rebelión en contra de Dios, está bajo su ira. Y necesitamos recordar también lo que la Biblia dice en Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Las personas que se rebelan en contra de Dios, que viven abiertamente en contra de los mandamientos de su ley, que trabajan juntos y planean para poder hacer lo que quieran sin estar bajo la autoridad de Dios, van a sufrir el pleno juicio del Dios verdadero, la plenitud de su ira en contra del pecado. Entonces, vemos que Dios no tiene miedo de los planes vanos de sus enemigos, sino que va a juzgarlos con su ira. El versículo 6 nos dice, en el capítulo 2 del Salmo, el versículo 6 nos dice que Él demuestra su poder y su reinado porque ha puesto a su rey sobre Sión, en su santo monte. ¿Y quién es este rey? Esta es una pregunta muy importante. En el contexto puede referirse al rey de Israel, que Dios usaba para confundir los planes de las naciones. Pero obviamente muchos de esos reyes, hermanos, amigos, eran pecaminosos los reyes de Israel. De hecho, todos, en última instancia, todos eran pecadores. Por eso, el último cumplimiento no son los reyes judíos, sino el último cumplimiento de esto será en Cristo, como veremos en la siguiente sección del cántico exhortativo. Vemos claramente que este rey no puede ser un rey meramente y solamente humano, sino que el último cumplimiento de este rey es Jesucristo, el Mesías, el Rey de Reyes y Dios mismo. Y esto me lleva, hermanos, al tercer punto del sermón: el Rey de Dios. El Rey de Dios. En los versículos 7 al 9 vemos que el Rey mismo está hablando aquí. Observe por favor el versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho,
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Capta lo que está leyendo? ¿Capta las palabras? El rey está hablando aquí, escuche, el rey está hablando y dice, yo publicaré el decreto, yo diré todas las cosas que pasarán, yo diré lo que Dios Padre ha decretado desde antes de la fundación del mundo, yo publicaré el decreto. Uno de esos decretos es este: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En su contexto original, estas palabras probablemente eran parte de la celebración de la coronación del rey. ¿No es cierto? Entonces el rey sucesor, ¿qué dice? Le dice lo que el padre le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tú vas a ser el nuevo rey. ¿Captan? Pero la Biblia no puede ser más clara que esto también se refiere a Cristo. Cosa que vemos por medio de la manera en la cual los escritores del Nuevo Testamento citan este pasaje. Por ejemplo, hermanos, en Hechos 13, Pablo estaba predicando a los judíos, explicando su historia y hablando de la venida de Cristo, el Mesías. Habló de cómo los judíos le mataron, pero que las buenas nuevas son de que Dios lo resucitó. Y ahora, acompáñenme por favor, vaya conmigo a Hechos 13. Y fíjese por favor los versículos 32 y 33. Hechos 13, versículos 32 y 33. Fíjese, acompáñenme allí, miren lo que sucede aquí. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como escrito también está ¿en dónde? En el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se dan cuenta? Pablo mencionó el segundo salmo que estamos estudiando y dijo que estas palabras de Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se refirieron a Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó de nuestros pecados. De hecho, el escritor de Hebreos, hermanos, si quiere acompáñenme allí, vaya a Hebreos, el escritor de Hebreos cita este pasaje en Hebreos capítulo 1, versículo 5, cita también el Salmo 2. Y con eso el escritor de Hebreos quiere probar la deidad de Cristo. Fíjese lo que dice. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál? ¿Cuál es la respuesta? A ninguno. A ninguno de esos ángeles dijo eso. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A qué ángel Dios le dijo eso? A ninguno. Y entonces, ¿qué texto está usando el escritor de Hebreos? Está usando el Salmo 2, porque el Salmo 2 se está refiriendo a Cristo. El escritor inspirado sabía que el Salmo 2 hablaba de Cristo, no de un rey humano y tampoco de los ángeles. Y de hecho, hermanos, en Apocalipsis, también el apóstol Juan cita este salmo para hablar del reino del poder de Cristo en los días finales. En Apocalipsis 2, en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 19, el apóstol cita el salmo donde dice en el verso 9 que este rey, este hijo, va a regir con vara de hierro y las naciones serán quebradas como vaso de alfarero. Entonces, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y si creemos que los autores de los libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios, no podemos negar que el Salmo 2 es mesiánico y que nos habla de Cristo, el ungido, el Rey de Reyes. En el versículo 8 entonces, volvamos entonces al Salmo 2, en el versículo 8 Dios habla con su Hijo, este Rey. Y mire lo que le dice, estamos en el Salmo 2, verso 8, mire lo que el Padre le dice al Hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Vimos antes, hermanos, que Dios mora en los cielos y las naciones no son en nada en comparación con Él. Y ahora demuestra su poder y su autoridad y soberanía sobre ellos otra vez, poniéndolos a su Hijo.
Y sabemos que Cristo va a reinar sobre todo y sobre todos. El Salmo 72, 11 dice: todos los reyes se postrarán delante de ti, todas las naciones te servirán. Filipenses 2, 9 al 11 dice que Dios también lo exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Hijo, mis queridos hermanos, reina sobre todo. El Hijo, mis queridos amigos, reina con poder, en fuerza, como vemos simbolizado en el versículo 9. Dice: con vara de hierro, con la capacidad de vencer las naciones y romperlas como un vaso de barro. Entonces, vemos que Dios puede reírse ante los planes de los seres humanos, porque Él ha puesto a su Hijo como Rey, y así no hay nada ni nadie que puede vencer y frustrar sus planes. Por eso hay solamente una respuesta de nuestra parte que tiene sentido. ¿Cuál es la respuesta de nuestra parte? Someternos a este Dios y a su ungido. Someternos a su Rey y al Señor Jesucristo. Es decir, si entendemos que todos los planes del ser humano en contra de Dios son vanos, que Él mora en los cielos y se burla de cualquier intento de rebelión, que ha establecido a su Hijo como Rey sobre todo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cómo deberíamos actuar? Y eso es lo que nos dice los versículos 10 al versículo 12, que son muy claros, y eso me lleva finalmente al último punto de este sermón: la respuesta requerida. Observe por favor el versículo 10 del Salmo 2. Observe por favor el versículo 10 del Salmo 2. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. El versículo 10 empieza hablando de los reyes y jueces de la tierra, dándoles consejo en cuanto a cómo deberían responder a estas verdades. Pero hermanos y amigos, el consejo es para todos, no solamente para los líderes, porque como vemos, Cristo reina sobre todos. Todos están bajo la autoridad de Dios. Y estos versículos finales, mis queridos amigos, son muy importantes porque son la aplicación de todo lo que hemos aprendido hasta este punto en este cántico. Porque si este Dios es tan poderoso que puede reírse de cualquier plan humano en contra de Él, si Él ha establecido a su propio Hijo como Rey todopoderoso, ¿no crees que deberíamos poner atención a lo que Él nos manda y someternos a su voluntad? Pues vemos en primer lugar el mandamiento de ser prudentes, el mandamiento para mostrar discernimiento. ¿Cómo vemos esto? Lo que dice el resto del versículo 10, fíjese, miren lo que dice el versículo 10 y miren lo que dice el resto del versículo 10. Dice: admitir, o sea, reciban amonestación, reciban corrección, reciban el aviso. Es pura necedad altercar con Dios. Querido amigo y amiga, escúcheme. Querido hermano que está aquí, óigame. No nos podemos burlar de Dios. No nos podemos burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Es pura necedad altercar con Dios, porque no puedes ganar. Es su reino, son sus reglas. No puedes ganar. Aquellos seres humanos que piensan que pueden controlar sus propias vidas sin la ayuda de Dios, aquellos que piensan que no hay nadie en autoridad sobre ellos y por eso pueden vivir como quieran, y aun cuando las personas piensan que tienen una autoridad que es Dios, pero no le hacen caso, están desobedeciendo a la ley de Dios. Deberían considerar sus caminos, deberían ser más sabios. Como dice el texto, deberían recibir amonestación, deberían recibir la corrección, darse cuenta que no son para nada para rebelarse en contra del soberano de todo. Amigos que están aquí, escuchen, pero escuchen.
Oigan, pero crean. Porque no es solamente fui a oír y ahí se viene todo. No, mis hermanos. El fruto viene al creer lo que se oye. No es el mero oír, porque el mero oír es darle solamente pequeñas filosofías y pensamientos a un corazón que está latiendo porque quiere someterse a Dios, en el sentido de que entiende que hay un Dios soberano sobre su vida. En ese sentido lo digo. Pero oír es pan para hoy y pan duro y malo para hoy y hambre para después de comer el pan. Después vemos en el versículo 11, fíjense por favor. El versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Vemos en el versículo 11 los mandamientos. Primero era recibir amonestación, ¿no es cierto? Ahora en el versículo 11 dice que ahí vemos el mandamiento de servir a Dios con temor y alegrarnos con temblor. Qué extraño. Este Dios merece toda nuestra reverencia porque Él es grande, completamente superior a nosotros. Tenemos que temer su santidad, su ley, y no pecar en contra de Él. Cuando vivimos una vida de pecado, obvia y abiertamente en contra de Dios, demostramos que no le tememos, que no le conocemos como deberíamos. Pero aún así, nosotros, sus hijos, podemos servirle con alegría cuando dice con temblor. Aquí, otra vez, se refiere a la reverencia, es decir, podemos y deberíamos vivir gozosamente y con alegría bajo el reino de este Rey, pero siempre tomando en cuenta que Él es el Rey sobre nosotros y que nosotros solamente somos sus siervos. No podemos tomar a la ligera, mis queridos hermanos, su autoridad sobre nosotros, aun cuando nos regocijemos en el Rey que tenemos. Y en el versículo 12 leemos esto. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En el versículo 12 tenemos la clave en cuanto a la respuesta requerida de nosotros. Vemos el mandamiento de honrar al Hijo, honrar a Cristo, el Hijo de Dios y el Rey de todo. Honrar, mis queridos amigos, hermanos, es reconocer que a alguien como superior. Por ende, es humillarse delante de Él y hacer todo lo que nos es mandado. Y así deberíamos vivir bajo el reino ungido del Hijo de Dios. Y nos dice que si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Hermanos, amigos, aquí no hay términos medios. Alguien dirá aquí, ¿y dónde está la libertad de conciencia? Mira, amigo, amiga, usted tiene toda libertad de conciencia en el sentido de que usted puede creer todo lo que usted quiera creer, pero usted no está libre de no creer en Dios. Usted no está libre de no creer en Dios. Usted tiene una responsabilidad, de hecho, de creer en Él. Y específicamente, como dice el segundo mandamiento de los 10 mandamientos, y específicamente como Él manda que creamos en Él. No creer en Él bajo mi imaginación, sino creer en Él como Él manda que se debe creer en Él. No como Caín, que ofreció todo lo mejor que tenía, pero bajo su imaginación, sino hacerlo como Abel, que le dio todo lo que mejor tenía, pero conforme a lo que Dios demandaba. Esto es un fuerte aviso para los incrédulos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Necesitamos honrar al Hijo para que no se enoje y perezcamos en el camino, pues inflama de pronto su ira. Esto es un fuerte aviso. Si tú no te humillas bajo el reinado de Cristo, si no te sometes a su voluntad y a sus leyes, vas a perecer para siempre. No puedes vivir como quieras y pensar al final de tu vida que Dios te va a aceptar. El único fin de tu vida será la muerte eterna si no honras al Hijo. Y fíjense que habla aquí del enojo y la ira del Hijo. ¿Se dieron cuenta de eso? Subrayen eso.
Yo les animo a que lo subrayen, porque lo van a usar usted para predicar. Ya le voy a decir cómo. Dice aquí que del enojo y de la ira del hijo. Menciono esto, ¿saben por qué? Porque hay una idea falsa ahí en las plazas, en los parques, qué viejo que soy, en las redes sociales. Hay una idea falsa en nuestro mundo de hoy, que Dios el Padre es un Dios grande y fuerte, un Dios que demuestra mucho enojo e ira, quien destruye a los seres humanos, mientras que Cristo, el Hijo, es puro amor. Nunca juzga a nadie el Hijo, nunca será enojado con nadie el Hijo, Él acepta a todos, ese es un pastor. Este salmo prueba que esta perspectiva es completamente falsa. Aquí habla del Hijo, de Cristo, y dice que tenemos que honrarle, porque si no lo hacemos, Él, el Hijo, se va a enojar y su ira se va a inflamar y vamos a perecer en el camino. Mis queridos amigos, hermanos, todos tenemos que someternos a Dios, someternos al Hijo, porque si no, vamos a sufrir su ira. Como leímos en el Salmo 7 hace un momento, Dios está airado con el impío todos sus días, y cada día, y todo el día. Y entonces necesitamos que el Hijo sea nuestro mediador, que sea nuestro Salvador, porque si estamos bajo su ira también, y si estamos bajo la ira del Hijo también, estamos perdidos para siempre. Por eso, amigo y amiga que estás aquí, haz caso a las palabras de Cristo en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando leemos en el versículo 12 del Salmo 2, este peligro de perecer en el camino, debería hacernos pensar también en el Salmo 1:6, que por cierto, hermanos, los que saben dicen que el Salmo 1 y Salmo 2 en verdad parece ser que es un solo salmo. ¿Ok? Eso se los da de tarea. Pero en el Salmo 1, verso 6, nos habla del injusto que perecerá. Y también pensamos en el Salmo 1 debido a la manera en cómo termina el Salmo 2. ¿Cómo termina el Salmo 2? Fíjense, ¿cómo termina el Salmo 2? Bienaventurados todos los que en Él confían. Pregunta, ¿tú quieres ser aventurado? Honra al Hijo, reverénciale y confía en Él para salvación. No puedes disfrutar una vida bendecida si no te sometes a la autoridad del Rey. Y esto es justamente lo que también nos habla el Salmo 1. El Salmo 1 nos habla de esos bienaventurados, de esos que están meditando en la ley de día y de noche. Y entonces, esa ley, y por cierto, mis queridos amigos que están aquí, cuidado, no se confunda. Escuchen, el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios. Y usted dice, yo leo la Biblia todos los días. Pero terminen leyendo el Salmo 1 con el Salmo 2. Y el Salmo 2 dice el Padre, hey, ¿estás leyendo la Biblia? Sí. ¿Y te está apuntando a Jesucristo? ¿O solamente te estás viendo tú en la Biblia? Muchos van a la Biblia como si fuera un horóscopo. A ver qué tengo que hacer hoy. Y la leen así. Y se mueven así. Pero solamente te estás viéndote a vos, solamente te estás buscando a vos, tu Dios, que eres tú mismo. Si vas al Salmo, si vas a la palabra del Señor, la palabra del Señor debe dirigirte a Jesucristo. El Padre lo dice aquí en los Salmos. Bienaventurado el hombre que medita de día y de noche en la ley. Pero ese bienaventurado tiene que ver con el hecho de honrar a su Hijo, para que seas bienaventurado. Amén. Ahora vamos a pensar en algunas maneras en las cuales podemos aplicar este salmo a nuestras vidas hoy, mis queridos hermanos. Vamos a hablar de unas aplicaciones aquí. En primer lugar, nuestro mundo de hoy está lleno de rebelión y oposición a Dios Padre y a Dios Hijo y también a Dios Espíritu Santo.
Vivimos en un mundo en necesidad de la gracia, porque sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios para abrir los ojos que Satanás ha cegado, todos están perdidos. Todos van a seguir en su rebelión en contra de Dios y perecer para siempre. Entonces, en vez de sentir cómodos en nuestra iglesia, en vez de lamentar el estado de nuestro mundo y el estado de nuestro país y el estado de nuestra ciudad y quejarnos mucho de las cosas que son tan malas, necesitamos, mis queridos hermanos, usar este cántico exhortativo e impulsarnos a la acción. Piensen conmigo en esto. Reconocemos sin problema la verdad de los versículos 1 al 3, ¿no es cierto? La rebelión de los seres humanos en contra de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Y sabemos que conforme a los versículos 4 al 6, la respuesta de Dios es el juicio para aquellos que lo rechazan. El juicio eterno, la muerte eterna. Por eso nosotros, como cristianos, deberíamos querer saber cuál es la solución y compartirla con el mundo. Y sí, sabemos lo que es la solución para estas personas, para su rebelión. Los versículos 7 al 9 nos dice que la única solución es Cristo, el Rey, el Salvador. Entonces nuestra respuesta debe entenderse de este cántico de exhortación, debería ser para nosotros predicar los versículos 10 al 12. Predicar y evangelizar a todos para que honren al Hijo y le sirvan y le teman y sean salvos. En vez de ser tan pesimistas y cínicos en cuanto al estado de nuestro mundo, necesitamos predicar las buenas nuevas, mis queridos hermanos. Voy a volver a decirlo porque no escuché el amén, perdón. En vez de ser tan pesimistas y cínicos en cuanto al estado de nuestro mundo, necesitamos predicar las buenas nuevas. O para ser más específicos, necesitamos dejar de ser tan pesimistas en cuanto al estado de nuestro país y dejar de quejarnos tanto de su pecado y rebelión y su gobierno y predicar a Cristo. Y mis queridos hermanos, yo en este punto no me pongo como alguien superior a ninguno de ustedes, porque yo soy uno de los primeros que suelo mandar las cosas malas de este país en los grupos de amigos y hermanos que tengo. Pero es verdad, hermanos, que esto tenemos que hacerlo todos nosotros. Y debemos esforzarnos en esto. Debemos esforzarnos en predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas. No quedarnos en el cinismo de lo mal que estamos. Si hoy te sientes pesimista debido a cómo estamos políticamente, déjame decirte esto, mi querido hermano y hermana que está aquí. Tu Dios reina. No importa quién está en el mando en este país, nuestro Dios es el soberano. Él no nos llama a arreglar todos los problemas políticos en todo el mundo. Nos ha llamado a predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Usa tus fuerzas, mi querido hermano, entonces, para predicar y evangelizar en vez de quejarte de todo lo que no te gusta de la sociedad. Pero por supuesto, si vamos a predicar de esta manera, si vamos a predicar la necesidad de honrar al Hijo y la necesidad de sumisión a su reinado, nosotros tenemos que estar seguros que nosotros lo hayamos hecho. Que nosotros estamos sometidos al Hijo, que nosotros le honramos, que le servimos, que le tememos. Nosotros tenemos que estar seguros de eso. Por eso te digo, mi querido hermano y hermana, examínate si no estás en Cristo. Tienes que entender la rebelión de tu propio corazón y la necedad de pensar que puedes ganar en contra de Dios. O la necedad de pensar que puedes ser salvo por tus propias obras, cuando la Biblia dice que nadie es suficientemente bueno, que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios viene por la fe en el Señor Jesucristo. Si no te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, en el día final Dios te va a echar fuera. Vas a perecer bajo su ira. Así que tienes que preguntarte, ¿cuál es la relación con el Hijo? ¿Cuál es tu relación con el Hijo? Con el Rey de Reyes, el soberano de todo. Te pregunto, mi querido amigo y amiga que estás aquí, ¿eres un rebelde en contra de Él? ¿O te has sometido a Él como tu Señor y Salvador? Otra aplicación. ¿Cómo podemos orar este salmo? ¿Cómo podemos orar este cántico?
Pues permítame, mis queridos hermanos, permítame ayudarles a usar este cántico de exhortación en nuestras oraciones. Podemos orar usando el Salmo 2 de esta manera. Mi Dios, en todos lados veo la rebelión en contra de ti. Me da tanta tristeza ver cómo este mundo te rechaza, cómo mi país y mi ciudad rehúsan someterse a ti y a tu ungido. Pero te pido que me ayudes a no perder la esperanza, sino recordar que tú estás en el trono, que tú estás reinando desde los cielos, que todo lo que quieres lo haces. Ayúdame a no estar turbado en estos días de tanta maldad, sino a enfocar mis ojos en Cristo, mi Rey. Te pido que tu Hijo sea honrado y glorificado como merece, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdame a mí, Señor, a honrarle como debería, como el Salvador cuya sangre me ha limpiado de todos mis pecados. Y ayúdame a proclamarle en todo tiempo, con mi ejemplo, dando testimonio a mis palabras. Nada, ese sería un modelo, hermanos. Y así como muchas otras palabras similares, podríamos orar este cántico de exhortación. Conclusión, mis queridos hermanos y amigos, la rebelión del hombre en contra de Dios es condenado al fracaso, porque Él ha coronado a su Hijo con poder. No seas un rebelde en contra de Dios, porque no puedes ganar. No sigas en tus pecados, sino arrepiéntete de ellos. Y honra al Hijo, para que no perezcas en el camino. Y nosotros, que somos sus súbditos gozosos del Rey de Reyes, no vamos a permitir que las cosas que suceden o no suceden en nuestro país y en nuestro mundo nos afecten tanto. Cristo es el Rey y un día todos van a postrarse ante sus pies. Amén. Alabanza sea nuestro Señor, hermanos. Vamos a orar.